Buen día, el tema de hoy es iridotomía láser. El objetivo de este procedimiento es crear una fístula permanente en la periferia del iris para eliminar el bloqueo pupilar, para permitir la comunicación libre entre cámara posterior y anterior, aplanar el iris y abrir el ángulo iridocorneal para mejorar el flujo del humor acuoso y prevenir el cierre angular, ya que este mecanismo reduce la presión intraocular al disminuir la diferencia de presión entre cámaras y reduce el gradiente que causa abombamiento del iris. ¿Cuáles son las indicaciones de la iridotomía? Tenemos indicaciones absolutas. Dentro de ellas es el cierre angular primario confirmado por gonioscopía, cierre angular agudo, o sea, crisis como medida inicial, junto con manejo médico de urgencia, ángulo estrecho con bloqueo pupilar, profilaxis contralateral en ojos de alto riesgo. Dentro de las indicaciones relativas o especiales tenemos aquellos pacientes que tengan síndrome de dispersión de pigmento con bloqueo pigmentario, secuelas de sinequias posteriores donde el bloqueo pupilar está presente. Y las contraindicaciones tenemos ángulo estrecho sin evidencia de bloqueo pupilar, porque el cierre puede ser por otros mecanismos. El equipo para poder realizar el procedimiento tenemos el láser YAG que tiene una longitud de onda de 1064 nanómetros. El mecanismo que utiliza es fotodisrupción. Crea un orificio con mínima elevación térmica y se usa como predilecto en iris no excesivamente pigmentado o para completar la perforación iniciada con un láser argón. Los parámetros de inicio sugeridos son energía de pulso entre 2 a 4 millijoules y el número de pulsos pues es variable, generalmente de 10 hasta 40. El total de energía acumulada es de 50 a 200 millijoules en iris delgado pigmentado, más en iris grueso. Y se debe iniciar con una energía baja y aumentar gradualmente. El láser argón tiene longitudes de onda de 488 y 514 nanómetros. El mecanismo que utiliza es la fotocoagulación, es decir, calor. Esto adelgaza el iris previamente para facilitar el YAG. Los parámetros típicos es la potencia entre 200 y 400 miliwatts con tiempo de exposición de 0.2 a 0.5 segundos. El tamaño del spot es de 50 a 100 micrómetros y el total de impactos van de 20 a 40 quemaduras periféricas. El uso combinado se hace entre argón para precondicionar el tejido, es decir, adelgazarlo, seguido por el jack para perforar con menor energía. También para realizar el procedimiento necesitamos accesorios como un lente de contacto. Tenemos el lente de Abraham que es un gonio prismático, permite visualizar de manera directa el ángulo, reduce la aberración y facilita el enfoque del láser. ¿Qué alternativas podemos tener? Los lentes tipo Goldman o posicionadores de acoplamiento según la disponibilidad. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Pues utilizamos primero anestesias tópicas de proparacaína 0.5%, que esta es una estándar. Luego acudimos a la administración de pilocarpina al 2 al 4% antes del láser. Esto para producir miosis y adelgazar el iris periférico, disminuir el riesgo de cierre temporal del orificio. La anatomía del sitio donde se aplica el láser se debe preferir una zona superior a las 10 horas o a las 2 horas para que las pestañas actúen como camuflaje y minimice los síntomas visuales como halos. Esto es necesario para que el paciente no se sienta incómodo después de tener el láser. Evitar también zonas con vasos sanguíneos, las horas entre las 3 y las 9, ya que estas tienen vasos sanguíneos prominentes y pues no tocarlos reduciría la hemorragia. ¿Cuál es la técnica paso a paso? Necesitamos anestesia tópica, la pilocarpina, colocar lente de Abraham con lubricante en gel, enfocar el láser en la periferia del iris, apuntando hacia la nariz, hacia la raíz del iris, con el objetivo de perforar el iris lo más periférico posible sin tocar estructuras iridocorneales.
Vamos a aplicar los pulsos de energía Jack, incrementando gradualmente. Luego vamos a verificar el goteo de pigmento o paso de la luz a través de la apertura y debemos documentar el tamaño de la iridotomía menor a 0.5 milímetros o ligeramente mayor. Acá tenemos una tabla donde podemos ver las complicaciones, mecanismos, la prevención y el manejo. Las complicaciones de una iridotomía es la elevación de la presión intraocular de manera transitoria, porque ocurre por liberación de pigmento y depósitos en la trabécula o malla trabecular. ¿Cómo se debe prevenir? Tenemos que tener profilaxis con gotas que bajen la presión intraocular como brimonidina y acetazolamida tomada, ¿verdad? Brimonidina en gotas y acetazolamida tomada. El manejo, pues, gotas hiposensibilizantes y realizar el láser trabecular si la molestia persiste. El ifema también puede ser una complicación, ocurre por ruptura de vasos de iris, ayuda, ¿cómo se debe evitar? Pues evitando lugares muy vascularizados como a las 3 y las 9 horas y utilizar una energía mínima. ¿Cómo debemos manejarlo si aparece? Pues elevar la cabecera, utilizar esteroides y controlar la presión intraocular. La inflamación también es parte de una complicación. Vamos a producirse por un trauma térmico. Podemos utilizar esteroides tópicos para desinflamar y el manejo pues son esteroides intensivos y vigilar al paciente estrictamente. También podemos obtener otra complicación que es el cierre de la iridotomía. Esto puede ocurrir por cicatrización excesiva con pigmento. Se debe prevenir con el Pretin Argon y luego el Jack Láser. Y pues el manejo pues es repetir, o sea, nuevamente hacer el láser. Los halos y los destellos también es otra complicación. Esto se debe por el tamaño u la ubicación subóptima del láser. Para prevenirlo hay que utilizar en un sitio correcto. Ya dijimos que pueden ser superiores para que el párpado superior cubra ese orificio. Y el manejo es educar al paciente y redirigir la luz. Los cuidados por láser, pues hay cuidados inmediatos que son dentro de las primeras 24 horas. Debemos controlar la presión intraocular 1 y 2 horas después del procedimiento. Hay muchas evidencias que respaldan esta medición profiláctica utilizando brimonidina, timolol o acetazolamida para prevenir los picos. Los esteroides tópicos como la prednisolona al 1% también es útil, la podemos utilizar 4 a 6 veces al día por 3 a 5 días y luego, según la inflamación, están indicados para limitar la inflamación post-láser. A corto plazo, el cuidado debe ser dentro del primero y séptimo día, revisar la permeabilidad de la iridotomía, probar la luz transiluminada o la gonioscopía para ver esta permeabilidad y revisar síntomas como dolor leve, halo y fotopsias. A largo plazo, los cuidados post-láser son revisiones periódicas 1 a 3 meses inicialmente. Debemos evaluar la apertura del ángulo, estado de la malla trabecular y la presión intraocular. Hay parámetros cuantitativos de utilidad que debemos conocer, como el tamaño de la iridotomía funcional es del 0.4 a 0.5 milímetros. La reducción esperada de la presión intraocular a largo plazo. Nuestra meta es variable, de esto depende el grado del cierre y el daño trabecular. Y la ubicación ideal pues es superonasal o superotemporal. La evidencia clínica que respalda esto es el Eagle Studio en 2016, que comparó la extracción del cristalino frente a la iridotomía en ángulo cerrado primario. Identificaron mejores resultados con extracción en ciertos subgrupos. Hay series clínicas que muestran que la combinación de argón más Jack reduce la energía total necesaria y mejora la permeabilidad inicial. Los consejos técnicos que debemos tener en cuenta o las conclusiones es que utilizar energía mínima efectiva antes de incrementar es importante. Evitar enfoques sobre estroma muy pigmentados sin pretratamiento de argón. En ojos con antecedentes de uveitis o inflamación crónica, considerar corticoides previos o juntos
al láser y pues documentar con fotografías el antes y el después para evaluar la ubicación y el tamaño.